Bien, vamos a continuar entonces con las sesiones correspondientes a la quinta semana de clases. Habíamos estado ya discutiendo en la primera sesión el tema de fisuración en caliente. Habíamos visto el mecanismo, ¿no?, en detalle de cómo es que ocurre este tipo de fisura, cuáles son los aspectos que contribuyen en la fisuración en caliente. Y también habíamos hablado ya de las maneras en las cuales se puede prevenir este tipo de fisura. Lo que vamos a ver en esta sesión es más bien lo relacionado a la fisuración en frío, que es otro tipo de fisura. Vamos a recordar un poquito qué cosa era la fisuración en caliente, ¿sí? Habíamos dicho que este tipo de fisuras ocurren durante la solidificación del cordón de soldadura, por eso se llama en caliente. El cordón de soldadura todavía está a una temperatura relativamente alta cuando ocurre este tipo de fisuración. Y tiene una morfología, un sentido de propagación longitudinal en relación al eje del cordón de soldadura. Habíamos visto también fotografías de cómo se ve una fisura en caliente. Esta fisura puede ocurrir en el metal de soldadura propiamente. Ahí se denomina estrictamente fisura de solidificación porque ocurre cuando el metal de soldadura está solidificando, ¿verdad? Ya hayamos discutido el mecanismo, segregan las impurezas al centro de la soldadura, la última zona en solidificar, y se forman allí fases frágiles de bajo punto de fusión, ¿no? Ante los esfuerzos de tracción que se generan en ese metal de soldadura debido a la contracción del metal base, se termina por abrir y ahí se genera una fisura longitudinal. Pero este mismo mecanismo de formación de fases frágiles también se puede dar en la zona afectada por el calor y en ese caso la fisura resultante se denomina fisura de licuación. Recuerden, la zona afectada por el calor no llega a fundirse, está siempre en estado sólido. Sin embargo, sí está sometida a altas temperaturas. Y al ocurrir esto se dan fenómenos de difusión, movimiento de átomos, ¿verdad? Los átomos empiezan a vibrar, a moverse y van a moverse hacia las zonas libres. Y las zonas libres son, o las zonas digamos con más espacio, son los límites de grano. Ahí se combinan entre ellos para dar lugar también a fases frágiles de bajo punto de fusión que justamente generan pues estas líneas fundidas, digamos, ¿no? Zonas que están en estado líquido y que en presencia de las tensiones o bajo efecto de las tensiones que se generan durante el enfriamiento generan pues rotura y fisuras longitudinales, ¿no? Entonces tenemos la fisura en caliente, que puede ser una fisura de solidificación propiamente en el metal de soldadura, o si se tiene en la SAC, una fisura de licuación. Y este tipo de fisura está influenciado también por los niveles de restricción que tenemos en la soldadura, es decir, qué tanta posibilidad tiene la junta de liberar las tensiones que se generan propiamente durante la expansión y la contracción en el proceso de soldadura. Y también por la geometría de la junta, ¿verdad? Ya habíamos comparado una junta de bordes planos o de bordes rectos con una junta, por ejemplo, que tiene una preparación en B. Ya habíamos visto ahí que la junta en B es mejor desde el punto de vista de evitar la fisuración en caliente, porque la última zona que solidifica ya no es el centro de la soldadura, sino en la superficie. Y eso es lo que se busca siempre, en particular, por ejemplo, con la preparación de la junta, ¿ya? Bien, entonces con esto en mente pasemos ya ahora a ver lo que es la fisuración en frío. A diferencia de la fisuración en caliente, este tipo de fisura ocurre luego de finalizado ya el proceso de soldadura. Ya se hicieron los cordones, se terminó el proceso, se culminó la fabricación del componente y de pronto se presenta fisuración, ¿ya? Eso es lo que llamamos fisuración en frío y esto puede ocurrir muchos días después de que se haya terminado o culminado el proceso de soldadura en el material. Y está asociada a tres factores, ¿no? La fragilización de la zona afectada por el calor, esfuerzos residuales en el cordón de soldadura y fragilización por hidrógeno. Hablemos o comentemos el primero de ellos, fragilización de la zona afectada por el calor. Cuando vimos la sección de ciclo térmico, pudimos ver ahí que efectivamente en la zona afectada por el calor se alcanzan temperaturas, por ejemplo en un acero, que van a generar que alcancemos aquí un estado, digamos, de 100% de austenita, ¿no? A altas temperaturas ocurre una transformación en el material, en el acero, y se vuelve todo 100% austenita. Dependiendo de las condiciones de enfriamiento, cuando ya el cordón está enfriando, se puede pues promover transformaciones de fase que den lugar a la formación de fases frágiles, ¿sí? Fases muy duras, pero a la vez bastante frágiles. ¿Esto de qué va a depender? Tanto de el calor de aporte que se ha suministrado a la junta soldada, pero también, por supuesto, de las condiciones de enfriamiento, ¿ya? Esto es muy similar a lo que ocurre en los tratamientos térmicos. Cuando hablábamos de tratamientos térmicos,
mencionamos pues que es un ciclo, ¿verdad? Primero calentamiento, mantenimiento de la temperatura y luego enfriamiento. Es lo mismo que ocurre en una unión soldada. Se calienta, la zona afectada por el calor va a llegar a alcanzar temperaturas de austenización. Todo esto ocurre en estado sólido. En la zona afectada por el calor, recuerden, no se llega a fundir, ¿no? Un tiempo de mantenimiento a esa temperatura mientras el electrodo está pasando, ¿no?, ¿verdad?, por esa zona, y posterior enfriamiento. Es un ciclo de tratamiento térmico. Y así como durante un tratamiento térmico de temple, por ejemplo, podemos generar estructuras duras, pero a la vez frágiles, lo mismo puede ocurrir en la zona afectada por el calor en un proceso de soldadura. Ya también hemos hablado acerca de los esfuerzos residuales que se pueden generar en los cordones de soldadura como resultado de los procesos de expansión y contracción inherentes a la soldadura. Esto es algo que no se puede evitar porque el calor lo que va a hacer es pues expandir, ¿no?, los materiales que estemos soldando y durante el enfriamiento se van a contraer, ¿ya? Y mientras mayor sea el tamaño, la envergadura, el nivel de restricción en nuestras soldaduras, mayor será el efecto de las tensiones o esfuerzos residuales. Y otro factor que interviene en la fisuración en frío, o que está asociado también a problemas de fisuración en frío, es lo que se conoce como fragilización por hidrógeno. En una operación de soldadura hay varias maneras de introducir hidrógeno en el cordón. Por ejemplo, si yo utilizo electrodos que tienen cierto nivel de humedad, porque han estado expuestos, digamos, al ambiente por mucho tiempo, esa humedad, básicamente que es hidrógeno, se va a introducir en el charco de soldadura y durante la solidificación ese hidrógeno va a quedar atrapado ahí al interior, ¿no? El hidrógeno también puede provenir, por ejemplo, de grasas que puede haber tenido yo en las juntas antes del proceso de soldadura, algún tipo de impureza, ¿no?, sustancias en general que contengan hidrógeno y que yo no las haya removido por una limpieza adecuada, pueden generar también que se quede hidrógeno atrapado aquí. O también hay ciertos procesos de soldadura que favorecen la introducción de hidrógeno en el charco y luego, por supuesto, en la unión soldada. Ese hidrógeno que se queda ahí atrapado, ¿sí?, bajo ciertas condiciones se puede recombinar al interior. Por ejemplo, dos hidrógenos atómicos se combinan para formar una molécula de hidrógeno gaseoso que tiene un mayor volumen en comparación al hidrógeno atómico. Lo que se está generando, en pocas palabras, son microporosidades, ¿verdad? Empiezan a juntarse varias de esas moléculas de hidrógeno para formar porosidad y burbujas al interior, y cuando hay la suficiente cantidad pueden derivar en problemas como estos, ¿verdad? Esas porosidades o cavidades coalescen unas con otras para dar lugar luego a fisuras micro y posteriormente macroscópicas como las que vemos aquí, ¿no? Y esto ocurre luego que ya ha finalizado el proceso de soldadura. Por eso mencionamos que la fragilización por hidrógeno está asociada, o mejor dicho, la fisuración en frío puede estar asociada también a procesos de fragilización por hidrógeno. La fisura que se genera en frío se puede propagar ya sea atravesando los granos, es decir, de manera transgranular, ¿no?, los granos de la zona afectada por el calor, los granos propios de solidificación del metal de soldadura, los granos hasta llegar también al metal base, o se puede propagar a través de los límites de grano. Eso va a depender, ¿no? Por ejemplo, si el hidrógeno precipita en los límites de grano, esa va a ser una zona débil y por ahí va a tender a propagarse la fisura. Entonces, en ese caso tendremos una fisuración en frío que se está propagando de manera intergranular, ¿ya? Y para entender un poco la magnitud de lo que puede llegar a generar un problema de fisuración en frío en uniones soldadas, les quiero presentar este caso de los barcos Liberty, que ya lo hemos visto anteriormente, probablemente en el curso de Ingeniería de Materiales 1, lo han visto cuando han conversado acerca de fractura dúctil frágil o también cuando se ha visto el tema de transición dúctil frágil, ensayos de impacto, ¿no? Es un caso que se utiliza mucho en los cursos de Ingeniería de Materiales porque es un caso emblemático. A partir de aquí se empezó a generar un estudio ya sistemático propiamente de lo que era la mecánica de la fractura en uniones soldadas, ¿no? Estudiar la tenacidad de la fractura de un cordón de soldadura, cómo se comportan las uniones soldadas frente a un ciclo térmico. Ese tipo de cosas resultaron justamente de hechos como el que vemos ahí en la pantalla, ¿sí? Fíjense, estos barcos corresponden a la Segunda Guerra Mundial. Se fabricaron por una empresa, o fueron fabricados por una empresa en Estados Unidos, que le suministró estos barcos a los aliados porque los aliados venían perdiendo la guerra básicamente, ¿no? Entonces, en lo que respecta al combate naval, la flota alemana era muy superior y los aliados necesitaban contar con barcos de manera rápida.
En esa época los barcos se fabricaban con remaches, eso tomaba mucho tiempo. Entonces encontraron un proveedor en Estados Unidos que fabricaba barcos, uno de los primeros barcos fabricados por soldadura, que fabricaba estos barcos, y él suministró, fíjense, este proveedor 2.700 barcos, ¿sí?, para la Segunda Guerra Mundial. De esos 2.700, 30% sufrieron fallas catastróficas. ¿A qué nos referimos con fallas catastróficas? Roturas súbitas que ocurrieron de pronto sin que estos barcos fueran ni siquiera al combate todavía. Simplemente estaban ahí en el muelle y de pronto presentaban rajaduras, fracturas, ¿sí? Incluso, fíjense, algunos de ellos se partieron completamente en dos, como estamos viendo aquí, ¿no? Ya con esto se pueden imaginar ustedes la magnitud del problema, ¿no? Imagínense que una estructura, cuando ustedes estén trabajando, eh, están a cargo de un proyecto que involucra pues la fabricación de una estructura, de un recipiente a presión, y se les parte la estructura o el recipiente a presión, ¿no? Eso genera un gran problema. Se hicieron las investigaciones posteriormente a esta situación y se determinaron dos aspectos que contribuyeron a que se generaran este tipo de fracturas en estos barcos. Uno de ellos relacionado a la baja calidad del acero. En esa época no se contaba con la misma tecnología con la que se cuenta hoy en día para fabricar el acero. Los aceros tenían muchas impurezas, entonces eran frágiles, tenían una microestructura relativamente frágil. Pero el principal factor fue la baja calidad de las uniones soldadas, ¿sí? Nosotros hemos hablado ya en las sesiones anteriores de lo que implica tener un cordón de soldadura sano, ¿no? La sanidad de la soldadura. Y hemos mencionado que si se cumple pues con un procedimiento de soldadura, que además ha sido ya calificado y tiene un registro de calificación del procedimiento propiamente, se tiene toda la confianza para proceder, ¿no?, a soldar y generar soldaduras sanas, buenas soldaduras. Sin embargo, también ustedes pues podrán darse cuenta que en esa época, así como el acero no era el mejor, los procedimientos de soldadura tampoco estaban completamente desarrollados, las técnicas para eliminar tensiones residuales en el cordón de soldadura no eran tampoco las mejores. Hoy en día ya se cuenta pues con técnicas adecuadas, no solo para liberar las tensiones residuales, sino también para medirlas. En campo se puede medir las tensiones residuales y de esa manera saber si está en un rango seguro o no. Entonces, netamente, problemas aquí asociados a fisuración en frío, derivados, como ya hemos visto en la diapositiva anterior, o asociados a problemas de tensiones internas que dieron lugar pues a estas fisuras en frío, ¿no? Bien, la fisuración en frío se ve favorecida por tres factores. Si hablamos de los aspectos metalúrgicos y de una condición del proceso de soldadura, ¿no? El contenido de carbono y el contenido de elementos aliantes cuando hablamos de aceros, y nos vamos a enfocar básicamente en los aceros porque son los materiales con los que más se trabaja en soldadura, no solo en la industria peruana, sino en general, en la industria en el mundo. También se trabaja, por supuesto, mucho con aluminio, pero ese es otro tipo de consideraciones que se tienen que tomar ahí, porque claro, ahí por ejemplo no hay carbono, ¿no? Tenemos otros elementos dependiendo del tipo de aleación de aluminio. Pero digamos que el marco general es el mismo, ¿no? También hay un ciclo térmico, también ocurren transformaciones de fase y también hay posibilidad de fragilizar la zona afectada por el calor o de generar también problemas que nos lleven a tener fisuración en caliente o fisuración en frío, ¿ya? Pero enfocándonos en el caso de los aceros. El contenido de carbono es un factor que es decisivo en la susceptibilidad a la fisuración en frío, al igual que los porcentajes de elementos aliantes que tiene el acero. Por ejemplo, hemos visto en las sesiones anteriores los aceros de baja aleación, y ahí hemos visto que uno de los efectos principales de esos elementos es mejorar o incrementar la templabilidad, ¿sí? Desde el punto de vista de tener pues una resistencia uniforme, digamos, a lo largo de toda una sección en un componente, es ideal tener un acero con alta templabilidad. Pero desde el punto de vista de soldadura, una alta templabilidad va a implicar pues que las zonas que alcanzan alta temperatura y que llegan al estrado austenítico durante el enfriamiento, y si es de alta templabilidad ese enfriamiento tranquilamente puede ser en aire, como ocurre en un proceso de soldadura, durante el enfriamiento se promueve la formación de fases frágiles, martensita básicamente, ¿no? Y que en presencia de las tensiones que se generan propiamente durante el enfriamiento, de las cuales ya hemos conversado en fisuración en caliente, ¿verdad? En la junta soldada, en el metal de soldadura, por ejemplo, se somete a tracción debido a que se están comprimiendo los metales base debido al enfriamiento. Esas mismas tensiones
influyen también en que se pueda tener, por ejemplo, una fisuración un tiempo después que ya ha culminado el proceso de soldadura, ¿ya? O las tensiones residuales en sí que quedan atrapadas, por eso se llaman residuales, porque están ahí, permanecen ahí en la junta soldada, pueden dar lugar a que algún tiempo después de que se ha culminado el proceso de soldadura, se evidencie este tipo de fisura, ¿ya? Por supuesto, si hablamos del proceso en sí de soldadura, las velocidades de enfriamiento influyen notablemente, ¿no? Y lo acabamos de mencionar. Para tener, pues, estructuras frágiles, lo que se necesita es altas velocidades de enfriamiento. Eso favorece la fisuración en frío porque favorece la formación de esas estructuras duras y a la vez frágiles, ¿ya? Aquí vemos en contraste a lo que estamos viendo, ¿no? En esta figura, en el lado izquierdo vemos una unión soldada sana que no ha presentado problemas de fisuración ni en caliente ni en frío. Se ve una transición apropiada, ¿no? Entre las microestructuras del metal de aporte y el metal base, ¿sí? Con una continuidad metalúrgica y una unión sin ningún problema, ¿ya? Pero se pueden dar situaciones en las que se tiene este tipo de fisura, por ejemplo, ¿no? Fragilización en la SAC, en presencia de tensiones residuales, se puede generar esto. Esto es justamente la fisuración en frío. Bien, ¿y cómo podemos saber si un acero es susceptible o no a fisurarse en frío? Hemos hablado del contenido de carbono, hemos hablado de la cantidad de elementos aliantes. Justamente, conociendo la composición química, podemos nosotros tener una idea clara de si ese acero se va a poder soldar fácilmente, si se va a poder soldar tomando en consideración aspectos como por ejemplo precalentamiento o postcalentamiento, que vamos a verlo luego en detalle, o si simplemente va a ser muy difícil soldarlo, ¿no? Para eso se utiliza un gráfico como el que estamos viendo ahorita en pantalla. Fíjense, aquí tenemos en el eje vertical el porcentaje de carbono, ¿sí? Y en el eje horizontal un factor que se llama el carbono equivalente. El carbono equivalente viene determinado por los porcentajes de los elementos de aleación. Y en particular aquí viene dado por esta fórmula. El carbono equivalente es igual al porcentaje de carbono más el porcentaje de manganeso entre 6 más la suma de cromo, molibdeno y vanadio entre 5 más la suma del níquel y del cobre entre 15. Esto es un número, evidentemente, ¿verdad? El porcentaje de carbono también es un número. Si yo conozco el porcentaje de carbono de mi acero y el carbono equivalente, y para eso lo único que tengo que hacer es un análisis químico de mi acero, un ensayo de la chispa, por ejemplo, puedo determinar en qué zona, ¿no? En función de la intersección de esos dos números, en qué zona se encuentra mi acero. ¿Y a qué corresponde cada una de estas zonas que se han denominado como zona 1, zona 2 y zona 3? Fíjense, la primera zona, que corresponde a aceros de bajo carbono, como vemos aquí, ¿sí? Por debajo de 0.1 en promedio, digamos, vamos a tener buena soldabilidad. Los aceros de bajo carbono normalmente son de muy buena soldabilidad. Hay un bajo riesgo, muy bajo, ¿no? En algunos casos prácticamente nulo, de que se presenten problemas de fisuración en frío. En otras palabras, hay un bajo riesgo de que hay una fragilización en la zona afectada por el calor, que en presencia de tensiones residuales dé lugar a fisuración. Muy bien. ¿Qué pasa si nuestro acero cae, la intersección de los números, en esta zona, en la zona 2? Ahí habrá que tomar precauciones para evitar la formación de estructuras frágiles, entre ellas el precalentamiento, por ejemplo, de la cual vamos a hablar más adelante, ¿sí? Y si cae, por ejemplo, ya en esta zona, en la zona 3, ¿sí? Y mientras mayor sea el porcentaje de carbono y mayor sea el carbono equivalente, vamos a estar todavía acá pues completamente ya en la zona 3, ahí sí vamos a tener baja soldabilidad, ¿sí? Hay muchas posibilidades ahí de formar estructuras frágiles, nuevamente esto asociado al contenido de elementos aliantes y el contenido de carbono. Ambos factores, como ya sabemos por el capítulo de aceros de baja aleación, incrementan la templabilidad. Mientras mayor es la cantidad de carbono, además mayor es la dureza máxima de la martensita. Eso, por supuesto, va a generar mayores posibilidades de formar estructuras frágiles, ¿ya? Entonces, por supuesto, habrán ciertos materiales que simplemente son imposibles de soldar debido a la cantidad de carbono y la cantidad de carbono equivalente, ¿ya? Sin embargo, como ya lo hemos conversado en la semana anterior, se proponen procedimientos de soldadura, ¿no? Los ingenieros de soldadura analizan estos factores, composición química, procesos de soldadura con los que se cuentan, diseñan tipos de juntas, secuencias, ¿no? De los pases de soldadura, para poder proponer procedimientos. Estos procedimientos pasan por un proceso de calificación
y si se cumplen con los requerimientos de los códigos, entonces se utiliza. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si tenemos un porcentaje de carbono de 0.15, ahí está, 0.15 de carbono y un contenido de elementos aleantes que da como resultado un carbono equivalente de 0.37, vamos a encontrar que nuestra 0 está en la zona 2. Entonces, esto nos está diciendo que hay que tomar precauciones justamente para evitar la formación de estructuras frágiles, ¿verdad? Y mientras más desplazado esté hacia arriba este punto, debido a que, por ejemplo, aceros de alto carbono, mayor serán las precauciones que deberíamos tomar para evitar, pues, generar fisuración en frío, ¿ya? Bien, así como podemos utilizar este gráfico para estimar la susceptibilidad a la fisuración en frío de los aceros, también podemos utilizar otro parámetro, que es la máxima dureza que se puede alcanzar en la zona afectada por el calor. Es la máxima dureza teórica. Recuerden, HAZZ es Heat Affected Zone en inglés, ¿sí? Y en este caso se utiliza pues esta fórmula que nos dice que la máxima dureza en la SAC en unidades Vickers es igual a 1200 multiplicado por el carbono equivalente menos 200. Si conozco la composición química, entonces conozco el carbono equivalente, ya que viene dado por esta fórmula, al igual que en el caso anterior. Utilizamos la fórmula de máxima dureza en la zona afectada por el calor y podemos determinar ese valor, ¿verdad? ¿Qué nos dice este criterio de máxima dureza en la SAC? Si tenemos menos de 280 Vickers, eso es un equivalente a tener menos del 30% de martensita en la microestructura, no hay riesgo de fisuración. Está todo ok. Perfecto. Si tenemos entre 280 y 350 Vickers, ¿no?, como máximo valor de dureza en la SAC determinado nuevamente por la composición química con esta fórmula, eso equivale más o menos a 30-50% de martensita, el riesgo todavía es bajo. Pero cuando ya empezamos a tener valores más altos de dureza en la zona afectada por el calor, evidentemente mayor dureza, ya empezamos a tener pues mayor fragilidad también en la microestructura. Cuando están entre 350 a 450 Vickers, eso implica tener más de 50% de martensita, entonces ahí ya tenemos un riesgo alto de fisuración. Y más aún cuando ya la dureza es bastante elevada, es decir, aquellos aceros en los cuales se puede llegar a tener valores de dureza muy altos, que involucren pues más del 70% de martensita en la SAC, entonces ahí tendremos ya un riesgo de fisurar demasiado alto, ¿ya? En ese caso se tienen que también tomar las precauciones que se indican, por ejemplo, si es que nuestro acero cae en la zona 2, en el diagrama que habíamos visto en la diapositiva anterior, ¿ya? Bien, entonces hemos visto esos dos factores que contribuyen a la fisuración en frío, que son el porcentaje de carbono y el carbono equivalente, y habíamos mencionado que hay uno más, ¿verdad? La velocidad de enfriamiento. Y esto tiene que ver también con el calor de aporte, fíjense. En este gráfico estamos viendo la distribución de temperatura en función del tiempo para dos situaciones, ¿sí? Estamos, por ejemplo, soldando una junta de la misma geometría, todo igual, y en una estamos usando un calor de aporte bajo y en otra un calor de aporte alto. Ya saben ustedes que el calor de aporte viene dado por esta fórmula, ¿verdad? El rendimiento térmico del proceso multiplicado por el voltaje y el amperaje seteados en la máquina, o si queremos ser más precisos, los que se miden y que ya no consideran las pérdidas, por ejemplo, en los cables, ¿no?, desde la máquina donde yo seteo, digamos, los valores hasta propiamente donde está la antorcha. Eso entre la velocidad de soldadura, ¿ya? Esa es la fórmula que define el calor de aporte. Si la velocidad de soldadura se incrementa, entonces voy a tener un calor de aporte menor, ¿sí? Si la velocidad de soldadura es lenta, es baja, entonces tendré un calor de aporte mayor. ¿Qué ocurre? ¿Cómo influye esto con la velocidad de enfriamiento? Fíjense. Vamos a ver aquí de manera esquemática, de manera representativa, ¿sí?, utilizando estos gráficos de simulación por elementos finitos, la distribución de temperaturas para un punto en particular en el material cuando lo estoy soldando, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a analizar este punto que viene aquí o que está dado con ese círculo en color blanco en un tiempo cero, cuando el electrodo de soldadura está aproximándose a ese punto, ¿sí? Para el tiempo cero tendremos entonces prácticamente una temperatura baja, ¿sí? Todavía no ha llegado el calor
del frente de soldadura, mucho menos todavía no ha llegado a fundirse. El electrodo empieza a avanzar, como en cualquier proceso, ¿no?, típico de soldadura, se empieza a trasladar para generar el cordón de soldadura y llega a ese mismo punto que habíamos definido. Ahora estamos en el tiempo 1, ¿no? Para el tiempo 1, y si ese punto justamente coincide con la zona en la que está el electrodo fundiendo el metal de aporte y el metal base, entonces será el punto donde alcancemos la máxima temperatura, ¿sí? Temperatura de fusión. Listo. Sigue avanzando el soldador y ahora ya pues avanza, el cordón empieza a solidificar, evidentemente la temperatura va a empezar a disminuir. Entonces ese punto en un tiempo 2 va a tener ahora una menor temperatura. Y conforme continúe avanzando ya el soldador y haya terminado de solidificar completamente el cordón y esté enfriándose más, la temperatura en el tiempo 3 va a ser menor, ¿verdad? Dependiendo del calor de aporte, ¿sí?, que se ha utilizado y que nuevamente tiene que ver con el voltaje, la intensidad y la velocidad de avance, podremos tener estas dos situaciones, ¿verdad? Un bajo calor de aporte, un alto calor de aporte. Y ahí podemos ver las diferencias en temperaturas que se alcanzan justamente dependiendo de ese calor de aporte, ¿sí? Respecto a la máxima temperatura, la diferencia es muy poca porque básicamente es ya la temperatura de fusión del metal, ¿no es cierto? Es la máxima que se genera aquí en pleno charco de soldadura. Pero podemos ver cómo sí ya en estos dos casos sí hay una diferencia de temperatura, ¿verdad? Y cada uno de esos dos calores de aporte va a generar diferente velocidad de enfriamiento. Por ejemplo, un calor de aporte bajo va a generar pues que el calor se pueda disipar más rápido y por ende tendremos una velocidad de enfriamiento mayor. Si la velocidad de enfriamiento es mayor, evidentemente hay más posibilidades de generar estructuras frágiles, ¿verdad? En oposición a eso, si el calor de aporte es alto, ¿sí?, entonces la velocidad de enfriamiento será menor, porque hay mayor calor aportado, va a tomar más tiempo para liberar una cantidad determinada de calor, entonces la velocidad de enfriamiento va a ser menor. Si la velocidad de enfriamiento es menor, disminuyo la posibilidad de generar estructuras frágiles, ¿ya? Entonces ustedes dirán, bueno, entonces siempre utilicemos pues un alto calor de aporte. Pero recuerdan cuando vimos el problema de fisuración en caliente, que se recomendaba más bien utilizar velocidades de soldeo o velocidades de soldadura altas, ¿verdad? Y eso da como resultado un menor calor de aporte. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que justamente es labor también de los ingenieros de soldadura encontrar un compromiso óptimo, ¿verdad?, para poder tener un calor de aporte asociado a su vez a una velocidad de soldadura, ¿sí?, que me genere las condiciones óptimas en la unión soldada. Todo con la finalidad de tener una unión libre de defectos, libre de fisuras, por ejemplo, que se puedan generar o en caliente o en frío, ¿ya? En los procedimientos de soldadura es por eso que está bien especificado o están bien especificados estos valores, ¿sí? Cuando hemos visto en las sesiones anteriores esos documentos de procedimientos de soldadura, los WPS, los Welding Procedure Specifications, ahí está claramente, y para cada uno de los pases con los que se va a llenar la junta de soldadura. Primer pase, tal valor de voltaje, tal valor de intensidad y tal velocidad de avance. Segundo pase, igual. Tercero, pases de relleno, también voltaje, intensidad y velocidad de avance recomendada. Todo ese procedimiento está basado justo en esto, en la ciencia, en la metalurgia que está detrás. Y esos han sido elaborados no por científicos que no están en campo y que no conocen la realidad, sino al contrario, más bien, ¿no?, tratando de conjugar esto, los fundamentos de la ingeniería de materiales, con lo que se puede tener en la práctica, ¿sí? El acceso a qué tipo de técnica, qué tipo de atmósfera protectora. Hay distintos procedimientos dependiendo, pues, de si estoy soldando, por ejemplo, en taller, si estoy soldando en campo, ¿ya? Bien, ok, entonces, con esto en mente, vamos a culminar con un ejercicio, que es, con esto ya culminamos la sesión para esta semana, la semana 5. Y yo les voy a presentar tres tipos de aceros. Evidentemente, si son tres tipos diferentes, tienen tres composiciones químicas distintas. Y lo que quiero que hagan para cada uno de ellos, en función de lo que acabamos de ver en esta clase, es que determinen la susceptibilidad a la fisuración en frío utilizando el gráfico que acabamos de ver, carbono versus carbono equivalente, zona 1, zona 2, zona 3, es decir, determinen en qué zona está el acero, que además, utilizando el otro criterio para
ver la susceptibilidad de la fisuración en frío, calculen la máxima dureza en la SAC. Hay una fórmula con la cual se puede calcular esto, lo acabamos de discutir, que está también en función de la composición química, y que comenten entre ustedes sus resultados, ¿ya? Porque esto va a ser lo primero que vamos a hacer en la siguiente sesión telepresencial. Así como en una de las sesiones presentaron sus compañeros, no al azar, 4, sus diapositivas de los aceros 4140 y 4340, ahora también escogeremos 4 al azar para que nos comenten un poco los resultados justamente de utilizar tanto la gráfica como el criterio de máxima dureza en la SAC para determinar la susceptibilidad a la fisuración en frío de los aceros. ¿Y cuáles son esos 3 aceros? El primero con el que van a trabajar es el más simple que hay, es el acero ASTM A36, es el acero estructural que se utiliza en todas las construcciones. Allí yo les estoy dando la composición química, ¿sí? Vamos a utilizar los valores máximos, ¿ya? Cuando vean el rango utilicen el valor máximo para poder evidenciar en mayor medida justamente esa susceptibilidad a la fisuración. Ya saben ustedes, con la composición química se puede determinar el carbono equivalente y utilizando la gráfica pueden determinar en qué zona está. A su vez, con la composición química determinan el carbono equivalente y ese número se mete en la fórmula de máxima dureza en la SAC y dependiendo de ese valor también podemos saber cuál es el nivel de susceptibilidad a la fisuración en frío del acero. Entonces, primero A36. Segundo acero, el API 5LX60, que es uno de los comunes que se utiliza para todo lo que son oleoductos, por ejemplo, ¿no? Entonces, habíamos ya también hablado de esto, cómo se fabrica un oleoducto, un gasoducto. Es una línea de tuberías que se unen por soldadura. Aquí vemos justamente, fíjense, los cordones de soldadura, ¿no? Y lo que quiero que hagan es lo mismo, determinen la susceptibilidad a la fisuración de este material, que además tiene sus equivalencias en ASTM, como vemos aquí, en función de la composición química, ¿sí? El código API 1104, por ejemplo, que lo vimos o se los presenté yo en la semana anterior, es el que justamente define la soldadura de tuberías e instalaciones relacionadas, ¿ya? Y por último, van a hacer lo mismo con el acero IC 4130. Ya esa designación más o menos la conocen, ustedes han trabajado con el 4140 y con el 4340, ya tienen una idea entonces con eso de qué tipo de acero estamos hablando aquí. Estos son muy utilizados, por ejemplo, en reducciones, justamente para tuberías también. Reducciones me refiero, es una transición, ¿no? Por este lado tenemos un diámetro y aquí, como pueden ver ustedes, un diámetro menor. Entonces es una reducción para una línea de tuberías. Pasamos de una tubería de un diámetro mayor a un diámetro menor. Estos son fabricados con aceros IC 4130, cuya composición la pueden ver aquí. Y también les voy a pedir que utilicen los valores máximos, ¿ya?, de elementos aliantes para que puedan calcular su carbono equivalente y en función de eso estimar la susceptibilidad a la fisuración en frío con la fórmula y el gráfico que hemos visto. Entonces eso es lo que tienen que hacer en esta sesión. Y lo primero que vamos a ver en nuestra siguiente sesión telepresencial es justamente discutir estos resultados y vamos a tomar esos mismos resultados para trabajar una actividad que vamos a hacer en esa clase. Listo, entonces con esto se ponen ya a trabajar inmediatamente y nos vemos en la siguiente sesión.